Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a este interesantísimo Hércules Poirot, primeros pasos, o primeros casos, mejor dicho, pasos y casos. Para mí es un placer el poder contar con vuestra compañía. Muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y por supuesto, si os gusta el contenido, recordad darle un pequeño like, si vosotros gustáis, si os gusta. Y también suscribiros para estar al corriente de lo que subo en directo y en diferido. Y bueno, pues ya una de las cosas que tenemos claro después de los vídeos anteriores es que el chantajista era Margaux, la contesa. Y fijaos cómo lo tenía todo muy bien montado. Sacaba muchachas desfavorecidas de la calle, les daba una supuesta segunda oportunidad y así entonces tenía una red de espías para enterarse de los chismes y cotilleos y secretos de la alta aristocracia. Y luego después le sacaba el dinero, fíjate por dónde. Pero lo más interesante ha sido el detalle que sin querer nuevamente Angeline nos ha revelado, y es que llevamos todo el fin de semana sin conexión telefónica, cuando Archibald nos había dicho que acababa de cortarse. Y él, cuando vimos a Archibald hablando por teléfono con alguien, ¿cómo es posible que estuviese hablando? En este caso, ¿cómo es posible que hubiese recibido una llamada y que se la pasara al estudio, al comandante? Es imposible, porque no había conexión telefónica. Así que entonces Archibald nos engañó. Entonces ahora investiga la actitud sospechosa de Archibald y Rhaena. Y Rhaena, el tema está en que ella es la hermana mayor de Luke, que como bien sabéis era el novio de Elizabeth y que falleció, parece ser que en los disturbios. Y todo se conecta porque ahí en los disturbios, que supuestamente eran unos disturbios por una huelga de unos trabajadores en una fábrica, supuestamente eran pacíficos, el bueno del comandante junto con sus milicianos pues dijeron: no te preocupes, le dijeron a Ernesto, dice, esto lo vamos a disolver, y lo hicieron a la fuerza, matando gente incluida, entre ellos a Locke. Así que esto está mejorando. Esto está mejorando muchísimo. Vale, que no me he fijado si había alguna interacción. No. Bueno, nos tenemos que ir. Ernesto ya hemos estado en él. Mademoiselle Elizabeth ha salido a dar un paseo a estas horas. Mademoiselle, what a pleasure to see you. Vaya cara tiene, macho. Detective, It is a rather late hour to be wandering the halls. Por la noche, es de noche. Oh, yes, of course. I do not feel myself, Detective. If that is the case, you should be resting. Allow me to help. No, that's quite all right. I will see to my duties and return to bed. Volveré a meterme en la cama. La cara que ha puesto da mal rollo, ¿eh? Lizzie, excuse me, Elizabeth. Lady Van den Bosch has been waiting for some time now. Oh, yes, sorry. Detective Poirot was just... Eso es mentira. I'll see to the detective. You just head on up. Off you go. Good night, Detective. Bonne nuit, mademoiselle. Mademoiselle Elizabeth está muy rara. Supongo que la muerte del comandante le ha traído malos recuerdos sobre su querido Luke. O quizá oculte algo. Bueno, estamos con Archibald delante, así que... I'm sorry about her, Detective. As you can see, she is still not back to her usual bubbly self. This weekend seems to have taken quite a toll on her. She'll be right as rain in a couple of days. Now, what can I help you with? As if by magic you appeared when needed. I would like to speak with you and the remaining staff. If you could gather them in the staff pantry. At this hour, Detective? Is that really necessary? I shall be the one that determines what is and what is not necessary, and this is very much the former.
As you wish, detective. I'll see if Inge has finished preparing for breakfast. Pero estas horas, ¿pero qué pasa? Prepara el desayuno. And Mademoiselle Rihanna? Yes, of course. I'll fetch her from the kitchen. Elizabeth may be some time with the lady of the house. Perhaps you'd like to start with us? Very well. I shall speak with Mademoiselle Elizabeth when her duties are complete. While I am gathering the staff, Mr. Beckers is in the library. If you wish to join him, I could bring you both a nightcap. I wish to keep a clear head, but there is something I wish to discuss with Monsieur Beckers. Se me presenta una buena ocasión para hablar con Monsieur Beckers sobre sus negocios y la falta de acuerdo con Monsieur da Silva sin que me moleste. Monsieur Beckers, it is rather late. The other guests have already retired to their rooms. I didn't even see the time. It's easy to lose oneself in a library this impressive. That is something we can agree on, monsieur. I suppose I should be heading. Un moment, monsieur. There are some matters that we must discuss. Oh, what is it, detective? No se ve que su relación con Mademoiselle Conrad se orientara tanto a los negocios. I'm not sure what you mean. Her proposal to make you somewhat of a star, a figurehead for the working man. What would you call that? There was certainly no talk of making me a star. That is not the type of man I am. She wanted to write a piece on my work with the union, and I was happy to oblige. Monsieur Beckers siempre ha antepuesto las intenciones de los trabajadores en su toma de decisiones, pero pasar a la historia como una figura importante resultaba demasiado goloso. Me preguntaba si su discurso tuvo el efecto que esperaba. My speech? I'm not sure what speech. You may save your false ramblings for your next audience. I am aware you spoke with the Major yesterday. Whoever told you that has it wrong, detective. Please, monsieur. The truth. Okay, fine. Yes, the Major and I spoke, but it was not for long. ¿Cuál fue el tono de la conversación? Por lo que sé, no se trató de una charla muy agradable. I was trying to convince him to speak with Ernesto. It's time we brought the strikes to an end. And that was best approached by a shouting match? He wouldn't listen to a word I said. I spent so long preparing how I was going to convince him, but men like him are only swayed by one thing. Eso es lo que encontramos en su habitación, que había notas tachadas, con lo que parecía un... Cuando pienso en discurso pienso que es para muchas personas, pero no, se refería a lo que iba a utilizar luego después para hablar con el comandante. Monsieur Beckers no anda desencaminado. Le habría ido mejor con un soborno. Eso es, claro. Porque le gusta el dinero, al comandante le gusta el dinero. Si lo hubiera hecho con un soborno, entonces hubiera conseguido que le escuchara. It is said that money is the root of all evil, but it can also be a rather powerful bargaining chip. ¿Qué pasa? Este no tiene un duro. Well, he was bargaining with people's lives. If he had acted sooner, none of those men, my men, would have to die. El comandante supervisaba la seguridad de las fábricas. ¿Podría haberse esforzado más por impedir los disturbios? A deal? It was an insult. Se trataba de un insulto. And that is why you did not sign it? I didn't sign it because the workers deserve so much more, not his pathetic attempts to get them back to work. Did you think there was a chance for a better deal to be made? I know there was. He's a pompous swine that cares for only himself and filling his pockets. Me suena haber oído antes esa descripción de Monsieur da Silva, o si no, algo muy parecido. Insiste en la influencia de que ejerció Jacqueline sobre Hugo. Mademoiselle Conrad can be quite convincing, can she not? She has certainly taken several wealthy business partners by surprise with her knowledge and prowess. She knows how to use her womanly powers to get what she wants. But she did not surprise or use you? Me? Used me?
Don't be ridiculous, detective. There were no games played at my expense. A Monsieur Becker se le dan muy bien las palabras, lo embelesa su propia voz. Si le concedo la oportunidad de hablar y no le interrumpo mucho, probablemente acabe contándomelo todo. Cualquiera lo diría porque lo convenció para que no firmara un acuerdo. Seguro que ha manipulado a muchas personas con sus armas de mujer. Perhaps some, but I'm not so easily manipulated or simple-minded. Agitador, fuiste usado. Afirma que rechazó el trato de Monsieur porque no convenía a sus hombres. And I stand by that. It was an insult. A rather bold move to make such a decision on your own. Muy atrevido por parte de semejante decisión. Claro. ¿Está dispuesto a afrontar las acusaciones, las consecuencias de sus actos o de la ausencia de su toma de decisiones? Su trabajo consiste en apoyar a sus trabajadores, pero sus decisiones no se acercan siquiera a los resultados que les prometió. I may not be perfect, but I've done everything I can. Your efforts fell short in every respect. You claim to be the voice of the people, but you care about no one's voice or benefits but your own. It's not as easy as just signing a piece of paper, detective. It is a heavy weight to bear on one's shoulders. I consulted with others. You yourself spoke of Mademoiselle Conrad's cunning in business. And I told you, I was not one of her targets. Tell me then, what was it she reminded you of? The acclaimed man of the people you would be known as if you pushed the factory owners for more? It wasn't like that at all. From where I am standing, it was she that was manipulating the terms of the deal, and you in the process. You were merely her pawn. Okay, yes, I know. I shouldn't have listened to her. But what else could I do? Remain an unknown my whole life? I didn't mean for anyone to get hurt. Tener un hombre es ser recordado. It may not have been your intention, but we both know the result. You rolled the dice with those men's lives for fame, and you lost. Eso es. Disculpe la indiscreción, pero ¿proviene usted de una familia numerosa? What does that have to do with anything? I have often wondered about the competition siblings face in a large family. When you're young, it is the best feeling to know you have family that will stand by you, without even being asked. It is not until everyone starts carving their own path that you realize you're walking yours solo, and those that were beside you are now miles away. My older brothers were the athletes of the family. They both played soccer, and were the infatuation of every teenage girl. I'm sure you have seen the type. Oui, monsieur, but I can assure you that was not I. Then there was me. Quiet, timid, a shadow of the Becker brothers. My voice and very presence was forgotten and ignored. Nothing I could say or do would ever reach the bar they had set. But I always knew I was destined for great things. Years passed, and now that I no longer stood in the colossal ombre of my brothers, I could become my own man. When the position of union leader was posted, it was my chance to finally be heard. You hear politicians speak of the little or the common man? Well, that was me. And I knew what we wanted and what we needed. When I spoke, others listened. I held their gaze with a sense of pride, a sense that what I was doing was for the greater good. It was supposed to be my crowning achievement, lead the men to victory over the money-grabbing oppressors. But instead, all I did was lead them to their deaths. Monsieur, it was not at your hands that these men died. The blame cannot lie solely on your shoulders. Those responsible will be punished for their crimes. That's you. Monsieur Becker siempre ha buscado su identidad propia y ha intentado alzar la voz por encima de los demás, aunque sea entre las masas. Me temo que pasará la historia, pero no precisamente por lo que él espera. La pregunta es, ¿este fue o no fue? Bueno, pues nada.
Esto no ha cambiado nada, aquí está todo igual. Novela romántica. No me he levantado a estas horas para hablar con Monsieur Beckers, pero me ha resultado algunas dudas que aún me quedaban en el tintero. Me ha resuelto. Una lástima que no me sirvan para descubrir al asesino. Quizá encuentre lo que busco en los dormitorios del servicio. Los dormitorios del servicio. Esta es la zona suroeste. ¿Es esta? No, pero aquí es donde está nuestra habitación. Aquí está nuestra habitación y la de Ernesto da Silva. Eso es. Vale, pues entonces nada. Bueno, el juego evidentemente cuando está en estos momentos de enfrentamiento y tal, creo que lo hemos comentado, como es prueba y error, pues al final lo haces. Y luego después las conexiones, los nodos de conexiones, pues al principio puede ser que lo pilles. Luego después se empieza a enmarañar un poco más, se empieza a complicar, pero como tiene esa pequeña ayuda que cuando fallas 3 o 4 veces te da un chivatazo de cuáles son los puntos que puedes unir, pues entonces es que el juego es muy lineal en ese sentido, es muy sencillito. Estás descubriendo una historia y ya está. Creo que se puede desactivar esa función, ¿eh? Se puede desactivar esa función y que no te ayude el juego. Hacia la zona de servicio, vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿En serio viven aquí, tío? Ostras, tío, qué desastre, ¿no? Es muy lamentable vivir así. Yo pensaba que tenían su habitación, cada uno la suya. Muy a lo Downton Abbey, pero que va, esto es peor. Una buena cantidad de leños. Espero que el servicio los use todos con el tiempo que hace. Madre mía. ¿Y dónde está el aseo? Son de hace algunos días, así que no incluyen ninguna información sobre los acontecimientos del fin de semana. Equipaje, mamaca. Ajá. Una medalla de guerra que debe pertenecer al comandante. Fíjate. ¿Y eso qué hace ahí? Menos mal que soy un invitado y duermo en la mansión. No sé si podría pegar ojo en semejante artilugio. Aquí no hay nada. Mira. Ropa abandonada. Un abrigo bastante caro con las iniciales FH, Felix Hagen. ¿Y estas botas raídas? ¿Por qué las dejarían aquí? Los objetos que he encontrado me suscitan muchos interrogantes. Debo pedir explicaciones al servicio. Voy a hablar con ellos en el almacén. Detective, what can we do for you? You can help me by telling the truth, and in the process, help yourselves. Sorry, Detective. It's a bit late in the night. It is no riddle, monsieur. If I do not receive the truth, you shall all be charged as accessories to murder. Detective, I think maybe you have been locked in this house for too long. We have already... You have told me a version, and now I require honesty. Me ha contado una versión y ahora quiero la verdad. Ahora voy hablando con cada uno. El servicio tiene que ver con el asesinato. Order and method. That is the... A ver. Rihanna le llevó hielo. Rihanna no levanta cabeza.
I must take a different approach. Hugo vio al comandante en el exterior. Hugo afirma que vio al comandante fumarse un puro en el exterior un rato después de que yo hablara con él. Another success. I never doubted myself. Al comandante no lo asesinaron mientras cenábamos en el comedor. ¿Por qué oculta el servicio la verdadera hora de la muerte? Eso es. El servicio oculta la hora. Some would say a lucky guess. I would say a moment. El comandante nunca habría dejado un abrigo tan elegante en la zona del servicio. Alguien se lo quitó y se lo puso. ¿Quién? Eso es. Alguien quería que pareciera que era el comandante el que estaba fuera. Alguien se puso. Hay otro más aquí. Bueno, vamos a ver quién tenemos aquí. A Inge y Elizabeth, es verdad, Elizabeth no está. Monsieur Sterling, is there anything you would like to add to your story? I'm not sure what you think I have done, Detective. Let us not string out this charade any longer. From his associate. I've already told you, Detective. I don't know who it was. Do not worry yourself on such details now. I suppose they were lucky to have called when they did. Otherwise, they may not have gotten through at all, with the telephone lines being down as of yesterday. Aye, Detective. Lucky, I guess. Sí que tuvo suerte, sí. Monsieur Sterling no tiene ni un pelo de tonto. Sabe que sospecho de él. Debo escoger las palabras con cuidado para que confiese. ¿Usted fue el último en ver al comandante con vida en Spa? ¿Cuándo le llevó la botella de whisky a su estudio? Whiskey? You took a bottle of whiskey to the Major. You spoke with Monsieur Demire en route. Aye, of course. It was a bottle he picked up from his last visit to Scotland. Rather smoky number from the Highlands. He was saving it for a worthy occasion. Drowning his sorrows must have been fitting enough. Primero no recuerda ninguna botella y luego, como parte de magia, se acuerda de todos los detalles. Or was it the one from the West Coast? You'll have to excuse my memory, Detective. It's not what it used to be. ¿Me puede explicar por qué he encontrado entre sus posesiones una medalla que pertenecía al comandante? Oh, you found it. Thank you, Detective. I've been looking everywhere for it. Es que se hace el tonto, ¿eh? If I had lost a war medal, I would not stop until I found it. It's not what you think. I was... Exploiting a dead man's military achievements for your own personal gain? Oh. Nothing of the sort. He asked me to clean them up. I must have dropped it into my pocket when I was putting them back. An honest mistake. Jamás he oído una excusa tan patética para justificar por ser un objeto robado. Un niño habría mentido mejor. No soy ningún experto, pero me atrevería a decir que esta medalla posee un gran valor. I wouldn't know. Probably. Your father was in the military for many years. That is what you told me. He was. And your family still keep his medals? They were sold. Amigo. And why was that, monsieur? Is my family on trial now, Detective? Only you, monsieur. And I repeat my question. Because we needed money. Ya está. Voilà. Voilà. Monsieur Sterling conocía perfectamente el valor de la medalla cuando la encontró entre sus posesiones. ¿El comandante le pidió que le sacara brillo a las medallas para exponerlas en alguna vitrina? No. He keeps them safe with some of his old military documentation. Is that a typical job for the head butler? He trusts me to do a good job. I told him I used to clean my father's, so he asked me to do the same. And where does he keep these items? In the storage room. I know where everything is, so it's just easier if I fetch them for him as and when he needs them. No recuerdo haber visto objetos militares en almacén. ¿Se refiere a otro?
¿Le gusta trabajar en la residencia de los Van den Bosch? It's certainly better than my last. You are paid a fitting wage for the work that is asked of you? I'm sure the lady of the house would not want me discussing it, but I should not complain. That is not the most convincing answer, monsieur. Between you and I, we all work very hard here, and it would be nice if we were rewarded for it. Monsieur Sterling intenta convencerme, igual que se autoconvenció él, de que el petit sueldo que le pagan por un trabajo tan impecable justifica sus hurtos. Please don't go anywhere. If I require more information, I shall call on you again. Mademoiselle, I shall keep my questions brief. I don't know what else I can tell you. You have been honest with me so far. All I request is that you continue to do so. Oui, détective. Ya sé que Mademoiselle Inge ha participado en la extorsión, pero aún debo discernir su papel en el asesinato del comandante. Cuénteme lo que ocurrió antes de que encontrara al comandante en el estudio. It was frantic in the pantry. We were working hard to make sure everything was up to scratch. Go on. Then Liz burst in, asking for Maman's help. Her help with what, exactly? I don't know. She took Liz to one side, and I was needed in the salon. We spoke just after that in the pantry. A veces que el comandante se pasó de la raya y intentó propasarse con Elizabeth, no creo. You did not question what she needed help with? I was too busy. I love Liz, but she sheds a tear at almost everything these days. Although, I have never seen her look so pale. Elizabeth seguía pálida cuando la vi poco después. Entiendo que hace falta mucha mano de obra para que una mansión de este tamaño funcione, pero Madame no puede pretender que los miembros del servicio trabajen si están enfermos. Quizás Reina me aclare el motivo del nerviosismo de Elizabeth. Merci. I shall return if I have any further questions. A ver esta que se cuenta. Mademoiselle, I shall be as quick and precise with my questioning as possible. Okay. What do you need? Merci. He was a good man. Taken too early. Forgive me, mademoiselle, for not extending them earlier, but I was not aware of your relationship. He was my only brother. And he died doing what he believed was right. If I ever get my hands on who took him from me. Comprende su enfado. Le arrebataron a su hermano a muy temprana edad y de una forma muy cruel. La violencia no se combate con más violencia, pero no sé si ella pensará lo mismo. You say the riots, but it was the strike he was part of. They started the riots, not the workers. By they, you are referring to the security forces. They were brought in to keep the peace. Security, huh? They were brought in to make an example of them. It was all peaceful until they arrived. Why would they need to make an example? So that the workers would stop rallying. No one is going to go on strike if they think they'll get killed. The security you talk of were armed and ready. The workers were pigs to the slaughter. What chance did they have? Obviamente Mademoiselle sigue enfadada por la muerte de su hermano y con todo el derecho del mundo. Si los acontecimientos transcurrieron como lo describe ella, no entiendo cómo las fuerzas de seguridad lograron salir indemnes de unos actos violentos tan abominables. Vale, sé que ya hemos hablado de esto, pero usted le llevó el hielo al comandante, ¿verdad? Yes. This was before or after Archibald took him a bottle of whiskey. Before. You are sure? It may have been after. The whiskey is kept in the cellar with all the alcohol. It is. Then you must have noticed him going into the cellar and returning with a bottle through the pantry, no? Yes, I suppose I did. Con una sola pregunta he hecho que Mademoiselle Rihanna dude de su versión. Sigo sin entender por qué insisten en mentirme.
What is there to say? Being locked away in the pantry, I don't see her for... That may be. But she came looking for your help before dinner was served, did she not? She wasn't feeling well. That's it. And she came to you. I told you, we are a family here. The girls come to Mama Reh if they have a problem, and I fix it. When I saw her earlier, I must admit she was not looking herself. Perhaps I should check on her. No! Just leave the poor girl. She'll be fine after another bowl of my homemade soup. She just needs her rest. Vamos a ver, Rihanna ejerce de figura materna para los miembros del servicio que viven alejados de su familia, pero su insistencia en impedirme ver a mademoiselle no me hace ninguna gracia. Merci, mademoiselle. That is all for now. A ver. Rihanna dice que los trabajadores no tuvieron oportunidad de librarse. Magnifique. Rihanna no recuerda las horas. ¿Cómo se les puede olvidar algo tan importante que encima ocurrió ayer? Archibald y Rana incurren en contradicciones. Archibald y Rana han interpretado muy bien sus papeles, pero han incurrido en contradicciones. ¿Por qué se lo han inventado todo? Se han inventado una historia. Paga muy poco. Rihanna dice que Elizabeth se encuentra indispuesta. Archibald robaba al comandante. Las medallas se guardaban en el almacén. Archibald no se ha dado cuenta de que no ha atendido ni una sola llamada. Pues... no sé. Medalla. What a revelation. Desborra. No sé cómo no me he dado cuenta antes de que pertenece a un miembro del servicio. ¿A quién? Botas desgastadas. No sé cómo... botas desgastadas. I must act on thought and fact. The pieces of the puzzle are finally coming together. Bueno, esto era evidente. Un miembro del servicio se vistió con la ropa del comandante y salió al exterior para que los invitados lo vieran. ¿Por qué? Para dar a entender de que se llega comida. This will not get me any... Come, my little grey cells. Pues está con esta. I should not be surprised by my own skills of deduction. Tuve que interrogarlos hasta 2 veces. No me fío de una palabra de lo que digan. ¿Por qué me ocultarán la verdad? El servicio oculta la verdad. I should not be surprised by my own skills. Esto sí que no me lo esperaba. El servicio está implicado en el asesinato. El joven se involucró en el caso de chantaje y rendirá cuentas por ello, pero Monsieur Sterling y Mademoiselle Rihanna son los que se han dedicado a encubrir la verdad y entorpecer mi investigación del asesinato del comandante. Ya se comportaba de forma sospechosa, pero con esto confirman que han tenido algo que ver. ¿Se habrá involucrado todos?
Descubrir la verdad sobre el asesinato del comandante, pero antes de resolver el puzzle debo esclarecer qué papel representó cada persona. Cuando entró a la cocina, Elizabeth llora por la pérdida de Luke. Elizabeth estaba pálida. Some would say a lucky guess. I would... No puedo imaginar su dolor tras haber perdido a Luke, pero mantendrán vivo su recuerdo y lo llevarán en sus corazones. Is there some... No, esto no. I cannot see the logic in this. Vale, pues entonces... Is there something... Ah, como una muerta. Magnifique. Bueno, vale. Y se bajó con el rostro desencajado mientras el resto de miembros se afanaban en sus tareas. Seguro que encontró el cadáver, pero ¿participó en el asesinato? Vale. The pieces of the puzzle are finally... Aunque le tocaba trabajar en la cocina y en el almacén, nadie recuerda haberla visto. Nadie vio a Reina cuando Elizabeth encontró el cadáver. Another success. Ahí está. Ren ha sido pasar por el comandante, aunque aún no he descubierto por qué. ¿Y si pretendían encubrir a Elizabeth? I must take a different approach if I am to... Vaya, pues ahora no sé cuál es la conexión, porque ya no hay más. Se siente apartado de sus compañeros. Rena encubría a Elizabeth. Un miembro del servicio se hizo pasar por el comandante. I cannot see the logic in this. Pues no sé, como no sea esto. Order and method. Madre mía. That is the... Vale, 4 puntos. What a revelation. Estoy seguro de que Ince no encubrió nada, a diferencia de otros miembros del servicio. Ince no tiene nada que ver. Come, my little grey cells. Pues está con este. Things are beginning to become clear. Archibald representa un papel para encubrir a un miembro del servicio. ¿A quién? This will not get me any closer. I must act on thought and fact. Order and method. Elizabeth encontró el cadáver. Vale. I should not be surprised by my own skip. Archibald fingió entender una llamada de teléfono para el comandante. Ha llegado muy lejos por proteger a Elizabeth. ¿Pero por qué? El joven Ince se involucró en el caso de chantaje y rendirá cuentas por ello. Pero Monsieur Sterling... Vale, esto lo ha dicho anteriormente. Debo regresar a mi dormitorio y ponerlas en conjunto hasta dar con el resultado. Hora de poner a funcionar mis pequeñas células grises. Me hallo muy cerca de la verdad.
Una vulgaridad. Navaja de bolsillo. Rena encubría a Elizabeth. Archibald fingió. What a revelation! ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Elizabeth es la asesina. A lo mejor así sin querer. Me ha tenido que ser sin querer. Mi propia confianza me cegó. Ahora, a todo lo pasado, veo que todas las pistas estaban ahí, en mis narices. Perdí el tiempo al intentar establecer conexiones entre los invitados. Sus móviles, sus planes, bastaban para hacerme sospechar, pero como me centré en ellos, no caí en la cuenta de que había un miembro del servicio ausente. Y siempre ha estado ausente Elizabeth. Lo que aún no comprendo es por qué. Tras aquel aciago día en la capital, me prometí que no permitiría que nadie me nublase el juicio, pero he vuelto a fallar de nuevo. Hoy ya no puedo hacer nada más. Debería intentar reposar un poco al menos y prepararme para encarar a Mamacita Elizabeth por la mañana.